Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les envío un saludo desde aquí de la explanada de la Federal 4. La clase de hoy básicamente es muy sencilla, muchachos. Nada más vamos a tener que revisar este video y tomarlo en cuenta para ejercicios posteriores. Antes de comenzarla, muchachos, quiero abordar un tema delicado y pedirles un favor, que respeten al personal médico, a los doctores, a las enfermeras, a las personas que trabajan en los hospitales, que sobre todo ahorita están pasando por una situación difícil. ¿Por qué les digo esto? En los últimos días, muchachos, en México y aquí en Ciudad Juárez ya se registraron casos de enfermeros o doctores que han sido agredidos en la vía pública, ya sea incluso hasta en el lugar donde viven, en la colonia, en la calle, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque la gente piensa que como están en un hospital, ellos son portadores del virus. Y créanme que la situación es muy difícil. Es más el miedo que la conciencia. Y en estos casos hay que tener mucha conciencia, muchachos. Yo creo que todos conocemos a un enfermero, a un doctor, y todos alguna vez en nuestra vida hemos de necesitar a uno de estos trabajadores que realmente ahorita son unos héroes, siempre lo han sido, pero ahorita los necesitamos más. Entonces, muchachos, entiéndanlos, respétenlos, denles palabras de aliento, o si no les van a dar palabras de aliento, pues mínimo no los agredan. Y esto se los pido que lo compartan en sus casas, con sus familias. Hay que tener conciencia. Ellos también tienen hijos, tienen esposa, tienen padres, y a lo mejor no los pueden ver porque están tratando directamente el coronavirus. Entonces, muchachos, hay un cierto grado de discriminación hacia ellos. Tratémoslo de cambiar, respetémoslos. Es más, hay que darles el lugar a ellos que ahorita merecen. Están en verdad jornadas muy largas. Si nosotros nos tenemos que lavar las manos 10 veces, ellos se las tienen que lavar 20, 40, el doble o el triple que nosotros, muchachos. Y todas las medidas de salud que ahorita nosotros tenemos, ellos las tienen que cumplir más. Entonces, vamos, échenme la mano, muchachos. Si conocen a alguien que esté atacando, criticando a los doctores, a los enfermeros, nada más cuéntenle o díganles esto que les acabo de pedir, ¿no? Que los respeten, que ellos también tienen familia. Ok, muchachos, dicho lo anterior, vamos a empezar con la clase. Es rapidito. Recibí ayer sus correos, perdón, sus trabajos en la plataforma de Google. Hay unos muy buenos. Básicamente ya hemos hecho mapas conceptuales alguna vez. Entonces, lo único que les pido, muchachos, y que tomen en cuenta, primero que nada, los mapas conceptuales siempre empiezan de arriba hacia abajo. Siempre hay una jerarquía. Es decir, la primera palabra que ponen hasta mero arriba es la más importante. Vamos de lo más importante hacia lo general, vamos bajando. Es decir, la última parte de su mapa conceptual no existiría si no está lo de arriba. Entonces, tomen mucho en cuenta esto. El esquema, el patrón de los mapas conceptuales es de arriba hacia abajo, de lo importante a lo general, de lo específico a lo general. Entonces, vamos a ver rápidamente, muchachos, algunos de los trabajos de sus compañeros. Si se fijan, aquí está un trabajo de una compañera y empieza igual la estación de radio y hacia abajo. Si se fijan, los conectores están de colores y todos nos vamos hacia abajo. Está bien desglosada la información. Ahora, otro de los documentos, muchachos, que subieron a la plataforma, pues es este. Su compañero eligió el sexting y va hacia abajo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora bien, revisemos otro trabajo, y este es de una compañera suya del tercero J. Si se fijan, la radio, a lo mejor no se ve porque el programa donde grabo me pone una barrita gris, pero el título es la radio, y de ahí se desprenden tres nexos, tiene y características, y de estos tres vean todo lo que se desprende, todo el resto. Es muy importante entonces que tomen en cuenta los mapas conceptuales, el patrón que hay que replicar es de arriba hacia abajo. Ok, ahora bien, muchachos, vamos a continuar con otra característica de los mapas conceptuales que no todos cumplieron. Por ejemplo, los mapas conceptuales son una herramienta, muchachos, para memorizar, para estudiar, para sintetizar información. Entonces,
conforme vayamos avanzando, traten de que sus mapas conceptuales tengan puras palabras, que no sean párrafos, como su nombre lo dice, conceptos. Entonces, si se fijan aquí en este mapa conceptual de su compañero, hay 3 ramas, ¿no? Que es su origen y motivos. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, si se fijan, aquí hay párrafo, aquí hay otro párrafo, aquí hay otro párrafo, y ya un párrafo es mucho texto en un mapa conceptual. Sé que alguna vez yo se los he puesto, o sea, no estoy diciendo que esté prohibido, pero no es tan funcional como cuando en un mapa conceptual, muchachos, ponemos, por ejemplo, las causas, consecuencias, palabras cortas, palabras claras, precisas y concretas. Por ejemplo, aquí yo sé que las consecuencias ya son del sexting, de lo que vimos acá arriba, y pues hay consecuencias para el difusor y el receptor y para la víctima. Entonces, muchachos, si se fijan, las palabras son concretas. Yo ya ahí con eso me doy por entendido que ustedes sintetizaron, fueron capaces de resumir un párrafo o un texto en una sola palabra. Y pues ustedes también ya sabrían, ¿no? Ya no es necesario decir las consecuencias del sexting, bla, 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 bla. Es claro, muchachos. Entonces, traten de eliminar los párrafos. No, o sea, porque no va a ser funcional entonces el mapa conceptual. Por ejemplo, aquí, desconocen las consecuencias que para su vida pueden llegar a tener. Ok, entonces, pues aquí básicamente borramos nuestro párrafo y ponemos qué sucede por desconocimiento. Y listo, ya sabemos todo lo que acabamos de borrar, ya sabemos que es que el sexting sucede por desconocimiento. O básicamente una idea concreta, con una palabra yo ya me doy por enterado que ustedes fueron capaces de sintetizar la información. Ok, muchachos. Por último, en el tema de los mapas conceptuales, como les digo, su nombre lo indica, son conceptos. Entonces, yo les quiero abordar sobre las palabras en lo que refiere ya a la gramática española. Existen palabras polisémicas. Como siempre les he dicho, la polisemia o el origen de esta palabra tiene que ver, ustedes han de haber escuchado polisemia, esta es lo que les digo, lo que vamos a ver ahorita, políglota o poligamia. Es decir, poli en griego significa muchos. Entonces, por ejemplo, la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Pues bueno, en México es permitida la monogamia. Acuérdense, un monosílabo es uno. Entonces, la monogamia es solo una pareja legalmente permitida. Entonces, la poligamia, por ejemplo, hay algunas sectas, hay algunas comunidades que son poligámicas, es decir, que tienen 2 o más esposas. O son los hombres poligámicos. Hay hombres que llegan a tener hasta 7 esposas. Esa es la poligamia. Poli, muchos. Entonces, muchachos, por ejemplo, políglota. En griego, poli significa muchos y glotis es una locución que significa lengua. Entonces, una persona que habla muchos idiomas es una políglota. ¿Por qué? Porque es capaz de dominar muchos lenguajes, muchos idiomas. Por ejemplo, no sé, supongamos, la maestra de inglés sabe alemán, sabe francés, sabe español, sabe árabe. Eso ya es una persona, eso ya la convierte en una persona políglota. Entonces, la polisemia, muchachos, en español son palabras que tienen muchos, 2 o más significados. Es decir, poli, muchos, semia, tiene que ver con el significado, con definiciones. Les doy el ejemplo más claro que puede haber. Por ejemplo, muchachos, mango. La palabra mango, pues ustedes reconocen que es una fruta, ¿no? Un mango, ok, muy bien. Pero también existe el mango de la sartén. Es decir, ya estoy dejando a mi mamá sin sartén, ¿verdad? Entonces, muchachos, el mango es la agarradera del utensilio. Ahí ya supimos que son 2 palabras que tienen un significado distinto. Ok, hasta ahí todos vamos bien. Otro ejemplo de polisemia, muchachos, por ejemplo, es el banco. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos damos cuenta, muchachos, que el banco, vean cuántas definiciones tiene.
10 definiciones. 10. El primero, banco, asiento con respaldo o sin él en el que pueden sentarse dos o más personas. Es decir, el banco que hizo el carpintero. Ok, el asiento. Ese es el primer concepto. Después nos vamos a dar cuenta en la número 4, la definición, el banco de peces. Es decir, cuando van todos los peces o muchos peces en el mar, viajan juntos. Eso es un banco de peces. O, por ejemplo, la número 5, el banco, que es la institución financiera donde la gente saca o transfiere dinero. Entonces, muchachos, esa es la polisemia. Revisen en sus mapas conceptuales cuántas palabras son polisémicas, porque vamos a empezar a trabajar la polisemia. Ahora bien, hay otro tipo de palabras, las homónimas. Entonces, ustedes saben, homónimas, lo que puede significar. Acuérdense que homo significa mismo, igual, por ejemplo, las personas homosexuales, que son atraídas por personas de su mismo sexo. La familia homoparental, es decir, que son dos papás o dos mamás. Entonces, muchachos, en la familia de las palabras homónimas son, y les digo claro, son dos palabras que pueden sonar, que pueden escribirse igual, pero que nada que ver, o sea, que fue una coincidencia que del destino, que sonaran o se escribieran igual, pero nada que ver. Soy más claro y les doy el ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de palabra homónima es nada y nada. La primera es del verbo nadar. Juan nada todos los días. Hasta ahí estamos bien. Pero también está no hay nada, es decir, que no existe, de nulo o de negativo. Ahí son dos palabras, se escriben igual, se pronuncian igual, pero no tienen una relación concreta. Coincidieron. No existe nada y nada del verbo nadar. Entonces, el imperativo, nada 10 vueltas o nada 30 minutos. Esa es una palabra homónima. Por ejemplo, otra palabra homónima es casa. No tiene nada que ver, pero hay dos tipos de caza. La que se escribe con Z, que es cazar animales, y la que se escribe con S, que es el lugar donde vivimos, ¿no? Coincidieron en el sonido. Quizá, o sea, se diferencian en que una tiene Z y otra tiene S, pero finalmente coincidieron y no tienen nada que ver. Entonces, muchachos, a partir de ahora vamos a empezar a ver este tipo de palabras. Les digo, revisen en sus mapas conceptuales qué palabras son polisémicas y qué palabras son homónimas. Sobre todo las polisémicas, es decir, que tengan más de un significado. Hay palabras que tienen hasta 30 significados distintos. Entonces, muchachos, esa es la diferencia básicamente. La polisemia es una misma palabra que tiene varios significados y la homonimia o las palabras homónimas son las que coincidieron. Simplemente suenan igual, se escriben igual, pero no tienen absolutamente nada que ver. Fue una coincidencia. Entonces, hasta ahí es la clase de hoy, muchachos. Los extraño, los quiero. Espero que hayan disfrutado, pues tan siquiera aprender tantito. Me gusta hablar mucho y necesitaba grabarme. Pues pórtense bien, lávense las manos y, por favor, respeto a las enfermeras. Les mando un saludo y un abrazo y estoy para lo que necesiten. Estamos pendientes. Hasta luego.